Amados hermanos y hermanas, vamos a leer una palabra que está en 1 Corintios, capítulo 1, versículos 26 y 27. Pues mirad, hermanos, vuestra vocación, que no sois muchos sabios según la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles, sino que lo necio del mundo escogió Dios, para avergonzar a los sabios, y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte. Hasta aquí. Amados hermanos, amadas hermanas y amados invitados, sean todos bienvenidos. Espero que haya alegría en el corazón al finalizar el servicio divino, no porque alguien diga qué suerte que ya terminó, sino porque podamos recibir a través de la palabra, podamos recibir en el momento del festejo de la Santa Cena, que es un momento tan sagrado, toda la fuerza que ustedes y yo y cada uno de nosotros necesita. Quizás si ustedes trabajaron en una empresa o en un lugar, en algún momento alguien les dijo, mirá, el gerente, el encargado, la encargada quiere hablar contigo. Y uno lo primero que piensa, ¿qué habré hecho, no? No piensa enseguida, me van a dar un ascenso. ¿Qué habré hecho? ¿Me llamará la atención por algo? El asunto es que vamos a ese llamado con una expectativa, pero sin saber qué va a ocurrir. Cada servicio divino es una invitación de Dios. Dios nos invita. Cada servicio divino es un diálogo con Dios. Es una conversación con el Padre. Ahora ustedes dirán, pero apóstol de distrito, pero nosotros aquí en Venezuela nos quedamos callados durante el servicio divino. Y en una conversación ambas partes tienen que decir algo. Es una conversación. El hecho es que en este momento es el momento de Dios hablar. Pero Dios está conversando contigo. ¿Y cuándo es mi parte de hablar? Allá afuera. Ahí está nuestra respuesta. A todo lo que Dios nos dijo, si lo aceptamos en el corazón, seguramente cuando salgamos de este lugar, que ahora para nosotros es una iglesia, porque una iglesia no es el edificio. Yo he tomado una palabra de Corintios. ¿Ustedes se creen que los hermanos tenían una capilla para reunirse? No. ¿Ustedes creen que los hermanos de África ahora tienen una capilla para reunirse? No. Voy a decir algo, porque a veces tenemos una idea y uno dice, y nosotros aquí en Mérida todavía no tenemos iglesia. Claro que sería lindo y seguramente estar en el corazón del apóstol de distrito, que un día ustedes tengan un lugar de reunión, una capilla. Pero ¿saben qué? No es lo más importante, hermanos. El Congo, por ejemplo, donde la mayor parte de los hermanos del mundo y de África están ahí en el Congo, y donde cada domingo aproximadamente solo en el Congo 700.000 hermanos nuestros se reúnen en los servicios divinos. Imaginen, el 95% de ellos, el 95% se reúne debajo de un árbol a la intemperie. Y esa es la iglesia. Espero que los invitados que fueron llamados aquí no salgan desilusionados y digan, pero yo pensé que iba a ir a una iglesia. No, la iglesia somos nosotros. La iglesia son las almas. La iglesia es la comunión de las almas con los enviados de Dios. Y esta es la iglesia, y es la presencia de Dios que hace que un lugar sea santo. Eso es lo que hace que este lugar ahora sea santo. Durante el transcurso de esta hora, es Dios, porque Dios está presente a través de sus enviados y a través de sus hijos e hijas. Y Él te ha llamado para conversar contigo y conmigo. Pero Dios es un Dios de amor. Entonces, venimos no con la expectativa de aquel que no sabe
si lo llamaron porque lo van a expulsar, le van a decir, mire señor, mire señorita, no vamos a necesitar más de sus servicios. No, nunca te vas a desilusionar cuando Dios te llama para conversar contigo y te dice, mira, yo quiero que me escuches. Como un padre amoroso, Dios aconseja, Dios enseña, y quizás cuando Dios nos está enseñando, ahí nos damos cuenta, esto que dice, me dijo el Señor, yo no lo estoy haciendo, y uno puede rectificarse. Amados hermanos, no se preocupen cuántos ustedes son. Eso no es lo más importante. El Señor nos dijo, donde haya 2 o 3 reunidos, 2 o 3 reunidos en mi nombre, y que Él estaría con nosotros. Dios no está detrás de números. Antiguamente se decía, cuando sea sellada la última alma, y entonces teníamos la idea, la imagen de que Dios, cuando un apóstol sellara, vaya a saber en qué lugar del mundo un alma, ahí se iba a cumplir la promesa. Eso es una idea equivocada. Porque damos la impresión o transmitimos la imagen de que Dios está detrás de números. Y Dios no está detrás de números. ¿Qué dijo nuestro Señor Jesucristo? Eran muchos los que lo seguían. En aquel momento eran los discípulos y 70 más. Y los 70 se fueron. ¿Y qué es lo que nos transmite la Biblia? Que el Señor dijo, qué pena, ahora me quedé solo. ¿Qué voy a hacer? ¿Se desesperó? No. Él le dijo a los 12, ¿y ustedes se quieren ir también? No los estaba echando. Pero Él quería que si estaban con Él, estuvieran con Él. Pero no por un interés personal, no viendo qué beneficio ellos podrían alcanzar siguiendo al Señor. Es como aquel que quiere ser un buen cristiano, pero quizás dice, bueno, si soy un buen cristiano, no me voy a enfermar, no me va a faltar el trabajo, y nada de eso es lo que el Señor ha prometido. A pesar de que está claro, Él dice, va a bendecir el esfuerzo, pero la última palabra la tiene el Señor. Amados hermanos, Dios no está detrás de números. Y lo importante no es cuántos ustedes son. ¿Saben qué es importante? ¿Quiénes ustedes son? Esta carta que he leído a los Corintios, uno se imagina, el apóstol Pablo escribió a los Corintios y por ahí se imagina, no sé, una congregación de cuántas almas. Ustedes saben que la mayor parte de estas congregaciones de las que habla la Biblia muchas veces no pasaba de una docena de personas. Y si dividimos los que están presentes entre 2, en cada lugar ustedes son más de una docena. No importa cuántos ustedes son, hermanos, importa quiénes ustedes son. Ustedes son los hijos de Dios, son propiedad divina, Dios les ama. No se preocupen con eso. ¿Y saben qué? Yo les voy a decir una experiencia personal que he tenido en mi vida como siervo y como alma, y he tenido la dicha de trabajar en diferentes países y muchas veces me tocó fundar comunidades y siempre los comienzos son en la casa de familia y el altar es una mesa y hay tanta alegría. ¿Y saben lo que he visto? Y quiero que me interpreten, porque cuando yo termine de decir eso van a decir, bueno, nunca más en la vida vamos a tener una capilla. No, yo les voy a decir la experiencia que yo he vivido. A mí me agrada tanto cuando hay comunidades pequeñas y uno está como el padre que está con sus hijos y su familia, y papá y mamá, y están todos rodeando la mesa. Y hay algo tan lindo cuando hasta el niño ayuda a preparar el altar y trae las flores, porque eso también es el servicio divino, eso nos alegra. Y yo lo que he visto que después trasplantamos esas comunidades a una hermosa capilla y hay cosas que se pierden. Hay algo que se pierde. Parece en algunos lugares, no en todo, en algunos lugares ya no hay tanta alegría, ya no hay tanta comunión. No es una regla,
No quiere decir que tenga que ser así. Estoy simplemente relatando mi experiencia personal, para que no se preocupen y alguien diga, nosotros creceríamos si tuviéramos aquí otro local. No, eso no es así, no le dé lugar a esos pensamientos. No es por ahí que viene el crecimiento. Hermanos y hermanas, lo importante es quiénes ustedes son. Lo importante es que Dios te conoce. Lo importante es que Dios te ama y prepara tu alma para el día del Señor. Y Él nos ha elegido, y ahora vamos al texto. Primer Corintios 15, como he leído, 26, 27. Pues mirad, hermanos, vuestra vocación, que no sois muchos sabios según la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles. La congregación de Corinto no se diferenciaba nada de las otras congregaciones religiosas de la época. Ellos eran poquitos, y ahí había personas muy instruidas, como el propio apóstol Pablo. Pablo era una persona instruida, eso lo sabemos. Había también un tal Crispo, que era el jefe de la sinagoga de Corinto, que también se había convertido en cristiano, pero el resto de los que formaban parte de la comunidad no eran personas sabias, ni prominentes, ni las más ricas. ¿Por qué Dios obra así, amados hermanos? Para que la gloria sea de Él, no del ser humano. Para que la salvación, quede claro que la salvación viene por el sacrificio de Jesús y que la elección es una gracia. Dios nos eligió. ¿Por qué? No hay respuesta. El razonamiento humano no llega a abarcar el por qué. Cuando nosotros elegimos algo, utilizamos un criterio, ¿no es cierto? Tú elegís algo, ¿por qué? Porque lo necesitas. O si tenés dinero y fuiste a un lugar y está barato y decís, está barato, lo voy a comprar. O lo comprás porque lo querés regalar a alguien. O sea, cuando nosotros elegimos algo, hay un criterio por detrás. No decimos lo agarro o lo compro porque lo compro. Hay un criterio. Elegimos fundamentados en un criterio. Dios no. No de acuerdo al sentimiento humano. Y Dios no tiene que explicar a nadie por qué Él hace las cosas. Pero Dios elige. Es el misterio de la elección. Pero en esa elección, amados hermanos, Él nos llamó para salvarnos y para que podamos servirlo. Y de eso vamos a hablar hoy. No tienen que servir a Dios, ni fueron llamados para servir a Dios solamente los que son pastores o evangelistas. No, todos hemos sido llamados por el Señor. En primer lugar, para la salvación. Y la salvación para nosotros es la comunión eterna con Dios. Pero también Él nos llamó para que lo podamos servir, para salvarnos y para servir. Pero tiene que quedar claro que en esto no hay ningún mérito personal, ni el ser un siervo, ni el ser un escogido. Es por mi competencia, yo soy una persona muy competente. No, el texto lo deja claro, es gracia. Dios te eligió. ¿Por qué? Él sabrá. No sé si un día lo sabremos, y no es tampoco tan importante. Dios te eligió. Y amados hermanos, y vamos a mirar un poco, Dios nos eligió entonces para salvarnos. Y tenemos que tener en claro que no es porque seamos los más competentes, y vamos a mirar ni perfectos. Vamos a mirar un poco en el momento de la elección de Pablo. Pablo estaba persiguiendo a los cristianos. Dios lo eligió, el Señor lo eligió. ¿Por qué? ¿Cuál era el mérito de Pablo? Y alguien podrá decir, quizás Dios vio que Pablo era una persona sincera. Incorrecto. Quizás era sincero, pero si nosotros decimos eso, estamos atribuyendo la elección a un mérito de Pablo, y no es así. Nunca hay un mérito del ser humano, nunca hay un mérito de nuestra parte. Es gracia. Él era sincero, pero estaba equivocado, por eso Dios lo eligió. No. Cuando Dios lo elige, Él era enemigo del Señor. A veces a nosotros lo que nos traiciona
es que conocemos el final de la historia, yo muchas veces digo. Y no evitamos incluir ese final de la historia y saber que Pablo fue un siervo de gran bendición para entender su llamado. Él fue llamado por gracia, no por mérito, no porque era sincero, no porque era una persona capaz. Y es igual con nosotros, amados hermanos. Dios nos salva por gracia. Y en ese camino de salvación, Dios espera que tengamos santo temor. Y se habla mucho y se ha hablado mucho al respecto de que este santo temor de Dios no tiene nada que ver con tenerle miedo a Dios. Cuando alguien dice, Dios me castigó, mi Padre no castiga. No sé tu Dios, mi Dios no es así. Dios se olvidó de mí, Dios no se olvida de nadie. Ocurre que hay almas que creen que conocen a Dios, pero no la conocen. Es como aquel hijo que conoce a su padre, y su padre quizás es una persona seria, y su mamá una persona seria, porque es su forma de ser, pero es amoroso, pero es serio. Y los amigos del niño dicen, tu madre es media mala. No, vos no la conocés, mamá es así. Pero es un amor, me hace todo. No duerme cuando yo estoy enfermo. Pero los de afuera tienen una impresión equivocada, ¿no es cierto? Pero el hijo sabe quién es la mamá, cómo es la mamá, no tiene una idea equivocada. Aun cuando la mamá se enoja con razón, lo acepta, es su mamá que lo quiere. Amados, no es para tenerle temor a Dios, miedo a Dios. El temor a Dios es otra cosa y lo quiero explicar muy fácil. ¿Qué es tener temor? ¿Qué es tener santo temor? Es colocar los mandamientos y las enseñanzas de Dios por encima de mis pensamientos. O sea, cuando yo le doy más valor a lo que Dios me dice, a lo que Dios me enseña, a lo que Dios me aconseja, cuando eso para mí tiene más valor que lo que yo razono, tengo santo temor. Y uno puede decir, pero toda la vida me enseñaron así en la iglesia. Y bueno, es el momento de cambiar, es el momento de crecer. Y como tenemos santo temor, decimos, no lo entiendo, el siervo me lo dice, pero no lo entiendo, pero yo quiero dejar de lado mi punto de vista. Eso es tener santo temor de su enseñanza, santo temor de lo que Él nos da. Eso es tener santo temor. Para eso Él nos eligió. No hay mérito y para que tengamos santo temor, respetemos sus enseñanzas. Y Él nos llamó para salvarnos y Él quiere que nosotros seamos perfectos. Y ustedes dirán, pero ¿cómo ser perfecto? Sí, ustedes recuerdan que el Señor dijo en Mateo, sed perfectos como mi Padre que está en los cielos es perfecto. ¿Y cómo se tiene que entender esa palabra? ¿Cómo nosotros tenemos que ser perfectos? Es muy sencillo también, amados hermanos, de explicarlo. Si yo te pregunto, ¿cuál es el sentimiento perfecto? Ustedes me van a decir, es el amor. El amor es perfecto. Dios no tiene amor. Ustedes piensan que me equivoqué, ¿no? Dios es amor, es diferente. Nosotros luchamos para amar. La esencia, su naturaleza es amor. Dios es amor. En nosotros todavía hay lugar para pensamientos que no son de Dios. Dios no tiene doble intención. Dios no puede tener rencor ni odio como podemos tener nosotros, porque Él es amor. Es su naturaleza divina. Y Él nos dice a través de su Hijo, tú tenés que ser perfecto, así como Dios es perfecto. Entonces, ¿qué nos está diciendo? Muy sencillo, tenemos que tener amor. ¿Y cuándo es que el amor es perfecto? Cuando tú colaboras en la obra de Dios, pero no para tener algún beneficio,
O cantás en el coro para que digan, ay hermanita, qué lindo que cantan ustedes. Claro que cuando uno le dice que canta lindo uno se alegra, ¿no? Pero uno no hace las cosas buscando un beneficio. O no activa como siervo para que las almas nos admiren y digan, qué hermosa, amada anciana, amada evangelista, y uno se cree un poquito Dios. No. Cuando tú lo haces por amor, ese amor es perfecto. Porque tú lo haces porque amas a Dios y te sacrificas y tu familia se sacrifica y ofrenda su tiempo por amor a Dios. Amados hermanos, ese amor es perfecto. Eso quiere decir Dios. Y cuando esperamos al Señor, no porque, ¿por qué muchos esperan al Señor y ruegan? Porque en el Apocalipsis dice las cosas terribles que van a pasar. Y yo no quiero vivir eso. Entonces hay muchos cristianos que ruegan a Dios. Envía a tu Hijo antes que ocurra esto y nos agarre y nos atrape. No, esa no es la forma correcta de esperar la venida de Cristo, amados hermanos. ¿Cómo es cuando tú tienes un ser querido lejos? Seguramente, y aquí voy a tocar un punto quizás sensible para muchos venezolanos, gran parte o parte de la familia de ustedes está lejos ahora, ¿no? Se tuvo que ir. ¿Y por qué te duele? Porque vos amás ese hijo, esa hija, ese hermano, y cuando uno ama, quiere estar junto con él, ¿no es cierto? Y te duele que se haya ido para Venezuela, para Colombia, para Chile, vaya a saber para dónde. Porque dos seres que se aman quieren estar juntos. Y nosotros, ¿por qué guardamos la venida del Señor? Porque nosotros queremos estar con el Señor. Él es nuestro Padre. Nosotros queremos estar con nuestro Señor Jesucristo. Él es mi Señor. Él es tu Señor. Él se sacrificó por nosotros. Queremos estar con Él, porque lo amamos y por eso decimos acorta el tiempo, no porque queremos escapar de la destrucción, amados hermanos. Entonces cuando nosotros rogamos por la venida del Señor, porque amamos al Señor, ese amor es perfecto. Dios sabe que le pedimos que venga, no para escapar del daño, sino porque queremos estar juntos. Y el amor es perfecto cuando luchamos para perdonar, porque el pecado nos separa de Dios. El pecado separa entre nosotros. El pecado nunca contribuye a la comunión. El pecado contribuye a la desunión en la comunidad y también en nuestra relación con Dios. Entonces, si yo peco y no perdono, estoy separado del Señor. Y quiero tener comunión con el Señor. Por eso es la Santa Cena, amados hermanos, el efecto maravilloso de la Santa Cena. Y por eso sentimos lo que sentimos en la Santa Cena. Dios nos lleva a la comunión a través de la Santa Cena. Entonces luchamos para perdonar por amor al Señor, porque no queremos estar lejos del Señor, queremos estar en comunión con Él. Esa es la primera parte. Él nos eligió misteriosamente para llevarnos a la gloria eterna, pero tenemos que hacer nuestra contribución. Y la última parte es, el Señor nos llamó para servirlo. Y cada uno de Dios tiene dones y virtudes que nosotros tenemos que cultivar. Esa es nuestra parte, pero que son un regalo de Dios. Si tenés ese don, esa virtud, cultivala, pero por favor, reconoce que Dios te lo ha regalado. No es un mérito personal. Y hay una palabrita en el texto que es vocación. Dice, recuerden la vocación, dice el apóstol Pablo. Yo sé que aquí, me dijo el apóstol, en Mérida vienen muchos jóvenes para estudiar. Y por ahí hay un joven que está haciendo
una carrera, la que fuere, y dice, esa es mi vocación. Estoy estudiando medicina, ingeniería, enfermerías, no sé, porque es mi vocación. Es la inclinación que tiene todo ser humano. Bueno, no se trata de esa vocación. Muchas veces en el Nuevo Testamento especialmente, se repite la palabra vocación y no siempre es interpretada adecuadamente. Vocación no quiere decir la inclinación que tiene uno por algo. Vocación también quiere decir llamado de Dios. Eso es una vocación, cuando Dios llama. Y eso está en la primera parte del texto. Dios nos ha llamado. Recordemos eso, Dios te llama para servirlo. Y lo sirvió a Pablo, lo llamó a Pablo. Y uno dice, qué maravilloso siervo Pablo. Voy a leer algo que dice Pablo. ¿Saben qué es lo interesante? Que es él que está hablando de sí mismo. Pablo habla del mismo. ¿Y qué habla Pablo del mismo? Segundo Corintios 10:10. Segundo Corintios 10:10. Miren lo que dice Pablo de él. Él sabía lo que hablaban de él. Y muchas veces es interesante saber qué hablan de nosotros, porque nosotros tenemos un concepto generalmente maquillado de nosotros mismos. Generalmente es muy benevolente la idea que tenemos de cómo somos nosotros. Pero preguntale a tu esposa a ver qué es lo que empieza así. Preguntale al vecino. Pablo era muy consciente. Y miren lo que dice. Porque a la verdad, dicen, las cartas son duras y fuertes. Y uno lee las epístolas de Pablo y uno dice, qué maravilloso lo que Pablo escribió. Cómo él se expresaba, con qué contundencia, con qué claridad Pablo hablaba. Eso es verdad. Pero ¿saben qué? Una persona puede ser excelente escritora y uno se hace una idea de su personalidad y después cuando la conoce personalmente se lleva una desilusión porque no tiene nada que ver con la idea que uno se había hecho. Y uno piensa quizás Pablo era así y así. Porque a la verdad dicen, las cartas son duras y fuertes. Eso es verdad. Más la presencia corporal débil. O sea, no era una persona con carisma, no era una persona que llamaba la atención, Pablo. Él lo reconoce. Era muy bueno para escribir. ¿Y cómo sería su prédica? Y la palabra menospreciable. Era una crítica dura, ¿no es cierto? Una crítica muy dura. Decían, él escribe muy bien, pero no llama la atención mucho. Y cuando predica no es tan bueno. Sin embargo, fue de gran bendición. ¿Por qué? Porque él era consciente de su vocación. Porque él, después de las primeras luchas internas lógicas que él tuvo, él dijo, es Dios que me llama, es el Señor que me llama. Él reconoció en ese suceso, en el camino a Damasco, el llamado de Dios. La vocación es el llamado de Dios. Y él hizo lo que pudo con lo que tenía. Y en todas las circunstancias no fue fácil, amados hermanos. Y él no se quejó. ¿Y cuántas veces estuvo preso? Pero muchas veces desde la cárcel ese fue el camino para llegar al rey o para llegar a los poderosos de la época, que uno piensa para llegar al rey, uno diría, no hay un amigo por ahí cercano al rey para que yo pueda contactarlo. No, Dios tiene otros caminos. Y a través de la cárcel, las palabras, algún milagro, tocaba el corazón de alguien y él llegaba a las autoridades, o llegaba a las autoridades cuando era juzgado.
Amados hermanos, Dios nos ha llamado para servirlo y allí donde Dios te ha colocado es tu lugar. Para mí sería más fácil si las circunstancias fueran diferentes, si mi trabajo, si mi familia, si viviera en otro lugar. No. Dios te colocó aquí. Este es tu lugar. Dios te llamó para servirlo en este lugar. Dios te necesita en este lugar. Eso lo reconoció Pablo. Y se pusieron de acuerdo con Pedro en el primer cónclave y dijo a Pedro, vos vas para los judíos, yo voy para los gentiles. Ese era su trabajo. Pero él nunca se quejó. No, todo lo reconoció como venido de la gracia. Y por último, amados hermanos, muchas veces trabajamos y no hay efectos, ¿es cierto? Y uno se cansa porque no ve resultados. Y dice, ¿qué pasa? Soy un mal siervo. O nosotros como alma no somos tan buenas. No, vuelvo al principio. Dios no está ligado a números. Dios no está ligado ni a las virtudes ni a la fraqueza de un ser humano. Porque aún las virtudes del ser humano no son suficientes para Dios si no las tiene en cuenta. ¿Quién es el buen siervo? ¿Cómo identificar quiénes son las buenas almas? Los buenos hijos e hijas de Dios. La respuesta también es muy sencilla. Aquel que hace la voluntad del Padre. Un buen siervo es el que hace la voluntad de Dios. Un buen siervo no es aquel que dice, mirá mi comunidad qué próspera que es, como si fuera un mérito de él. No, quizás la comunidad es pequeña y no crece. No por eso es un mal siervo. No, esas son cosas humanas. Y un buen hermano es aquel que hace la voluntad de Dios. Ahí está la clave, amados hermanos. Que hagamos la voluntad de Dios. Hermanos, yo siento que podría estar acá mucho más tiempo, pero todo tiene un límite. Espero que todos nos podamos llevar, aunque sea una palabra de este servicio divino, con una palabra ya sería suficiente. Y bueno, vuelvo al principio. Esta ha sido una conversación de Dios con nosotros. La parte nuestra es cuando salgamos de acá, porque ¿qué sentido tiene que hayamos escuchado y después no hacemos nada de lo que escuchamos? Ahí sí es un diálogo entre sordos. Y el servicio divino no finaliza después que cantemos el último himno y nos vamos a saludar y nos vamos para casa y finalizó. No, empieza otra parte. Empieza tu diálogo con Dios. Diciendo, Padre, yo te escuché lo que me dijiste y voy a esforzarme. No lo hice hasta hoy. Voy a empezar a hacerlo a partir de hoy.